Buen día, queridos estudiantes. Vamos a continuar con la metodología de las clases que hemos venido realizando durante la época de la pandemia. El objetivo es que ustedes ingresen, revisen las clases y si tienen alguna duda me la comenten. Si encuentro o si semanalmente no tengo dudas, entiendo que no hay ninguna inquietud y continuaremos con los temas siguientes. En esta clase vamos a ver las prestaciones sociales y demás pagos, prestaciones sociales, pagos e indemnizaciones que puede tener derecho los trabajadores y que ustedes como eventuales empleadores tienen que cancelarle a sus trabajadores. Bueno, para empezar debo indicarles que el cálculo que ustedes deben realizar que en nómina, a pesar de que el año tiene 360 días, se liquidan todos los derechos laborales con 360 días, así como los aportes a seguridad social y así como las semanas cotizadas siempre son con 360 días. Esto a raíz de una decisión que es del año 1958 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. ¿Listo? Entonces, pagan normalmente, siempre, meses de 30, todos los meses son de 30 y todos los años son 360 días. ¿Listo? Eso para que quede claro el marco respecto de lo que vamos a tener para hacer las liquidaciones de los derechos laborales. Vamos a empezar con las vacaciones. Las vacaciones son una compensación que se hace a los trabajadores. Las vacaciones normalmente se pagan 15 días por cada año de servicio. ¿Y cuál es la finalidad? Pues la finalidad es que el trabajador salga a descanso, sus 15 días de descanso, pero además de eso no solamente tenga derecho a su descanso, sino que también esos días se le paguen a pesar de que no preste el servicio. ¿Y cuánto se paga? Pues él paga los 15 días de salario, los mismos 15 días que va a dejar de trabajar. ¿Listo? Entonces, normalmente la norma dice, son dos situaciones, dice la norma. Una, que son 15 días hábiles por cada año de servicio o proporcional. ¿Qué implica ese proporcional? Es decir, que si el trabajador no laboró el año, sino que laboró 3 meses, pues se le hace la liquidación por esos 3 meses, es decir, se le paga proporcionalmente al tiempo laborado. ¿Listo? Y si cumple pues con el año, pues se le pagará el año, los 15 días, si no, proporcional. ¿Listo? Y las otras personas son las personas que laboran en actividades de riesgo, que son las enunciadas en la diapositiva, a saber de profesionales y ayudantes que trabajan en establecimientos privados dedicados a la lucha contra la tuberculosis y los ocupados en la aplicación de rayos X. Ellos, por tener estas connotaciones de riesgo, en especial riesgo a la salud, ellos tienen un derecho más amplio o pues se les paga más por compensación de vacaciones. Puntualmente, ellos se les paga un año, se les pagan 30 días por cada año laborado, 15 días cada 6 meses. ¿Sí? Y también se da que se puede pagar proporcionalmente, es decir, si yo soy una persona que trabajo en rayos X y trabajo y laboro o presto mi servicio durante 3 meses, pues tengo derecho a el pago proporcional, pero con base en la normativa especial de estas personas. ¿Qué más es importante? Las vacaciones, para pedir las vacaciones, el trabajador debe previamente solicitarlas a su empleador, es decir, cumple el año y no implica que ya el trabajador sale y se fue los 15 días, no, debe existir una autorización del empleador y por tal razón debe existir una petición del trabajador. Entonces él lo pide y el trabajador las concede y el trabajador tiene que notificar la concesión y tiene que notificar con 15 días de anticipación. ¿Qué también puede pasar? Que entre el empleador y el trabajador puede existir un acuerdo de un pago, además de los 15 días se paguen la mitad del tiempo en dinero y la mitad
del tiempo, o sea, es decir, que el trabajador salga solo la mitad del tiempo de vacaciones y la otra mitad no solamente se pague como vacaciones, sino que se pague adicional. ¿Listo? ¿Qué más encontramos? Encontramos la fórmula. Para liquidar la fórmula es muy fácil. Bueno, no sé si lo recuerdan, yo les indiqué, bueno, ya lo hemos hablado, qué constituye salario y qué no constituye salario. Entonces, cuando ustedes liquidan las vacaciones, eh, tienen que tener en cuenta el salario base, es decir, lo que devenga el trabajador, ¿sí? lo que normalmente devenga, y a este normalmente se le descuenta lo que no constituye salario, en especial se le descuenta el auxilio de transporte. ¿Listo? Y la fórmula es la siguiente: salario base por días laborados dividido 720. ¿Listo? ¿Por qué normalmente la fórmula dice por días laborados? Porque no necesariamente la persona va a laborar o a tener ha prestado un servicio durante un año, sino que ha podido prestar un servicio durante menos. Entonces ahí la fórmula les da el valor a pagar. ¿Listo? ¿Qué más encontramos? Bueno, hay algo que es importante que ustedes lo sepan puntualmente, es que los derechos laborales se mueren o prescriben o fenecen, ¿sí? Normalmente eso se llama prescripción. Entonces, todos los derechos laborales tienen una prescripción, salvo los derechos que son imprescriptibles, como por lo menos los derechos pensionales. Salvo esos derechos, son derechos que no son o no son afectados por la prescripción. Pero las prestaciones sociales y las vacaciones son afectadas por el fenómeno de la prescripción. Entonces, normalmente en derecho laboral, los derechos que se generan prescriben en un término de 3 años. ¿Sí? Normalmente prescriben en un término de 3 años. No obstante, las vacaciones se causan cuando se cumple el año de la prestación del servicio. Por tal razón, la Corte Suprema de Justicia ha determinado en varias sentencias que la prescripción de las vacaciones se da, bueno, es una suerte de una prescripción cuatrienal, es decir, no son 3 años, sino 4 años después de que se ha generado. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta, para que ustedes cuando tengan sus trabajadores tengan en cuenta que van a haber unos derechos de ellos que van a empezar a fallecer o a morirse, y eso no los pueden pedir posteriormente. Bueno, sí los pueden pedir, pero si ustedes como empresa presentan la excepción de prescripción, pues van a obtener o van a alcanzar que esos derechos ya no los puedan exigir. ¿Listo? Entonces, recuerden, en torno a las vacaciones, esta es una prescripción o pueden solicitarse hasta en 4 años. ¿Qué más encontramos? Las cesantías. Las cesantías es la primera o es una prestación social. La anterior, las vacaciones, no son prestaciones sociales. Las cesantías sí son una prestación social. ¿Qué son las cesantías? Las cesantías es un derecho que tiene cada trabajador. La finalidad o la teleología de las cesantías es que sean un apoyo para cuando el trabajador esté cesante, es decir, para cuando no tenga trabajo. ¿Listo? Esa es la finalidad de las cesantías. ¿Qué dice la norma? La norma dice que se pagará un mes de salario por cada año de servicio y proporcionalmente por fracción de año. Es decir, la misma explicación que hicimos en torno a las vacaciones. Si el trabajador presta su servicio un año, va a tener derecho a un salario y se va a pagar, pues cuando lo diga la norma, que ya se los voy a explicar, pero puede trabajar 6 meses y pues tendrá derecho a lo que proporcionalmente se genere o de la fórmula. ¿Listo? Entonces, en vacaciones serán 15 días por año laborado. Cesantías es un salario por cada año de servicios laborado o proporcionalmente. ¿Listo? Listo. Ahora,
Las cesantías se pueden perder, ¿sí? El pago de esta prestación se puede perder, y se puede perder cuando se genera una acción delictiva del trabajador, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las situaciones en las cuales o con las que se puede llegar a presentar la pérdida del derecho a las cesantías? Cuando un acto delictivo del trabajador cometido en contra del empleador, sus parientes. Bueno, acuérdense que esto también es una justa causa de despido, que ya lo habíamos estudiado. Eh, Otra razón es cuando el trabajador genera un daño grave causado intencionalmente a los edificios, la obra. Esto también es una justa causa de despido, también lo hemos visto. Y cuando el trabajador revele secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio grave para la empresa. En estas tres situaciones, el empleador puede decir: usted perdió el derecho. No obstante, él se abstiene de hacer el pago de las cesantías hasta que la justicia penal decida, hasta que la justicia decida de esa situación. Es decir, que un juez laboral diga: sí, en efecto se dio esa situación, no tiene derecho a pagar. ¿Listo? Es decir, únicamente se abstiene, y el trabajador puede perderlo en la eventualidad de que un juez natural diga: si es cierto, se generó un acto delictivo por parte del trabajador, o un daño intencional grave por parte del trabajador, o bueno, estas tres causales. En esas tres, en esos tres momentos se puede causar el derecho se puede perder el derecho a las cesantías, pero como lo dije, debe existir una decisión judicial. ¿Listo? Ahora, las cesantías normalmente se deben, las cesantías normalmente se deben consignar hasta el 14 de febrero de cada año al fondo de cesantías respectivos. Es decir, una persona trabajó todo el 2019, todo el año 2019, y ha continuado trabajando en el 2020. ¿Listo? Cuando tenían que pagarle las cesantías, tenían que consignarlas en el fondo de cesantías hasta el 14 de febrero de este año. Es decir, que los empleadores tienen un mes y 14 días para consignar las cesantías causadas en el año anterior. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Espero que sí. Si no lo entienden, las dudas las voy a resolver. No hay ningún inconveniente. Esto es muy importante porque esto es fundamental para ustedes, que van a ser los próximos empleadores de Pitalito y de Colombia en general. Entonces, las cesantías se pueden, hay dos situaciones. Se pueden pagar directamente al trabajador, que es la liquidación y el pago definitivo, o se pagan se hace un pago parcial, y este pago parcial se da o se entrega al trabajador en unas circunstancias especiales. Bueno, entonces, ¿cuándo se da la liquidación y el pago definitivo? Es decir, para contextualizarme, ¿listo? Yo llevo trabajando un año y medio, ¿listo? Me consignan el primer año en el fondo de cesantías, y el medio año, como no llegué hasta febrero, me lo pueden entregar porque el contrato se terminó. Entonces, trabajé año y medio, y el año y medio me despidieron. Cuando me despiden, me entregan directamente las cesantías. ¿Listo? Ahí, cuando se termina el vínculo laboral, se pueden entregar de manera definitiva las cesantías al trabajador. ¿Listo? Entonces, yo soy un trabajador, llevo 6 meses trabajando o laborando, y se terminó mi vínculo laboral, me entregan directamente las cesantías y no hay necesidad de consignarlas al fondo, pues siempre y cuando no se haya acabado el año respectivo. ¿Listo? Cuando también se entregan de manera definitiva las cesantías. No sé si lo recuerdan, que yo les expliqué el asunto del salario integral. Entonces, cuando una persona empieza a devengar un salario integral, se supone o se paga dentro del salario integral todas las prestaciones sociales. Por tal razón, las cesantías no se tienen que consignar a un fondo porque se entiende que se le están pagando al trabajador. Por tal razón, cuando un trabajador venía devengando determinado salario y se cambia a devengar un salario integral,
se le entregan, o sea, le liquidan de manera definitiva las cesantías hasta ese momento, es decir, hasta el momento en el que él se cambia a salario integral. Entonces, digamos que trabajó 6 meses con un salario normal y al séptimo mes empieza con salario integral. Entonces, al finalizar el sexto mes, se liquida y se le entregan sus cesantías y luego empieza con salario integral. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Si no, si tienen dudas, con todo placer las resolveré. Ahora, liquidación y el pago de manera parcial. ¿Cuándo se paga o cuándo se da de manera parcial? Entonces, se da de manera parcial ese pago cuando, pues cuando está vigente la relación laboral. ¿Y qué implica esto? Que esta relación o este pago debe hacerse por medio del fondo de pensión, del fondo de cesantías de cada trabajador. Recuerden que todos los trabajadores deben estar afiliados a Seguridad Social y deben estar afiliados a un fondo de cesantías que es el que les va a manejar las cesantías. Es decir, a ustedes el empleador, salvo una liquidación definitiva, normalmente nunca les va a entregar las cesantías a ustedes directamente, sino que se las va a consignar a un fondo de cesantías y ustedes tienen que pedirle al empleador que les entregue esas cesantías y el empleador autoriza a el fondo de cesantías para que se lo entregue, ¿sí? Y eso es una entrega parcial de las cesantías. Normalmente se liquida y paga de manera parcial sus cesantías. Así usted vaya y las saque todas, se hace una liquidación y pago parcial de las cesantías. Bueno, entonces, ahora, ¿cuándo yo puedo solicitar mi pago de las cesantías parcial? En alguna de estas situaciones. Entonces, puedo solicitarla para vivienda, para mejorar mi vivienda, para comprar una vivienda, o puedo solicitarla para pagar mis estudios, si digamos lo que voy a estudiar. Entonces yo le digo, empleador, vea, yo compré este apartamento y estoy pagándolo y estoy pagando cuotas de tanto, por eso necesito que me entregue las cesantías. El empleador dice, ah, bueno, listo, tenga su autorización, váyase para el fondo y el fondo le entrega sus cesantías, el pago parcial de sus cesantías. ¿Listo? Lo mismo en educación. ¿Listo? Ahora, también se puede hacer cuando un trabajador empiece a prestar servicio militar. Entonces se le puede hacer la entrega de manera parcial de qué, de las cesantías, o cuando hay una sustitución patronal también se puede dar esta figura. ¿Listo? Importante, como les indiqué ahora, las cesantías se tienen que consignar normalmente a un fondo de cesantías, ¿sí? Normalmente, salvo pues las situaciones que yo les indiqué. Entonces, ¿qué pasa si yo, a pesar de mi obligación de consignar las cesantías, se las pago al empleador, al empleado? Pues está mal, digámoslo. Esto suele pasar mucho. Yo tengo a una persona que trabaja conmigo y ella trabaja, digámoslo, es una empleada, trabajó 6 meses, se terminó el año, se trabajó el 1 de julio a 31 de diciembre, bueno, trabajó todo el año 2019, estamos en el 2020 y finalizando el año yo digo, ay no, ¿sabe qué? Le va a entregar sus cesantías y le entrega las cesantías, el derecho a las cesantías lo liquida proporcionalmente. El trabajador tiene derecho a sus cesantías, no obstante, yo no se las podía entregar a él directamente, sino que las tenía que consignar al fondo de cesantías. Y ahí me equivoqué. ¿Listo? Normalmente eso suele suceder mucho cuando son trabajadores, en especial empleadas domésticas o personas que trabajan en fincas, ¿sí? Que no afilian a los trabajadores a un fondo de cesantías, sino que les entregan directamente la plata a los trabajadores. Esto está mal y la norma dice que está mal y que tiene una consecuencia, y la consecuencia es que se tiene como si no se hubieran realizado esos pagos, es decir, esos pagos se pierden, y por tal razón, si esas personas, a pesar de haber recibido el pago de las cesantías y que se haya liquidado en debida manera,
ellos pueden demandarlos a ustedes como empleadores y pedirles que les devuelvan esas sumas porque se las debían consignar en un fondo de cesantías, y al no haber hecho eso, pues eh, tienen que volverlas a pagar. Yo no estoy de acuerdo con esto, no me parece correcto, me parece coherente, ¿sí? Obviamente entiendo que hay una designación normativa que implica que se deben consignar un fondo de cesantías, no obstante, no me parece leal y coherente ni correcto que un trabajador me pida dos veces algo, ¿sí? Si yo ya le pagué su derecho, no puede volver a pedírmelo a pesar de que yo ya se lo pagué. Sin embargo, la norma lo determina así. ¿Listo? ¿Qué más? Hay unas excepciones al pago de las cesantías. Una es la industria familiar y otra son los artesanos. Como se los indiqué, la liquidación se da de manera definitiva y se da de manera anual. El corte es a 31 de diciembre y se consigna el 14 de febrero o, bueno, como ya se los indiqué, al finalizar el contrato de trabajo. ¿Cómo se liquidan las cesantías? Para las cesantías se tienen en cuenta todo lo devengado, es decir, todo lo devengado que constituya salario, todo, incluyendo el auxilio de transporte, que es algo que les explicaré más adelante, que si bien no constituye salario, por designación normativa se determinó que para las prestaciones sociales sí se debía tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, lo que tenga connotación salarial y el auxilio de transporte va a ser el salario base para las cesantías. ¿Listo? Algo además, bueno, esto ya se los indiqué, que cuando voy a solicitar la entrega parcial de mis cesantías, puedo pedir para adquisición, para mejora o para liberación de vivienda. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se hace? Ya se los indiqué también. Ustedes le piden a su empleador y que por favor le autorice, el empleador lo autoriza o el fondo y se realiza el pago. ¿Listo? De no efectuarse, puede solicitar el trabajador la intervención del Ministerio del Trabajo. ¿Listo? Listo. Bueno, aquí no está. No está. Y yo se las voy a enviar posteriormente, qué pena, no está en este momento. Pero la fórmula para liquidar las cesantías es muy fácil y me voy a retrotraer en la fórmula de las vacaciones. Entonces, en vez de V es C, es decir, cesantías, que es igual al salario, que no es el salario base como en tratándose de las vacaciones, sino que es el salario con todo lo que normalmente se gana, más el auxilio del transporte, por los días laborados dividido 360 días. ¿Por qué razón? Porque las vacaciones serán 15 días por año laborado, pero las cesantías son un mes, es decir, 30 días por año laborado. Entonces, la fórmula de las cesantías es salario por días laborados dividido 360. ¿Listo? Para que lo tengan claro. ¿Qué más? La prescripción. Bueno, ¿qué pasa con la prescripción de las cesantías? Las cesantías, la finalidad de las cesantías es que se paguen para cuando la persona está cesante, es decir, deje de trabajar. Por tal razón, las cesantías se hacen exigibles cuando el trabajador está cesante, es decir, cuando deja de trabajar. Por tal motivo, desde que el trabajador deja de trabajar, tiene 3 años para pedirla y las puede pedir todas, absolutamente todas las cesantías que se generaron, incluso 10, 20 o 30 años atrás. ¿Listo? Porque ellas se hacen exigibles después o se hacen exigibles cuando el trabajador deja de laborar o está cesante o se terminó la relación laboral. ¿Listo? Entonces, si bien el término es de 3 años, estos empiezan a correr desde que se termina la relación laboral. ¿Listo? Ahora, hay unas consecuencias. Bueno, una de las consecuencias de las cesantías, o digamos que hay dos indemnizaciones, o se generan dos indemnizaciones por asuntos relacionados con las cesantías. Una es cuando el empleador le paga directamente a su trabajador
sin que sea un motivo legal las cesantías, cuando se les entrega sin un motivo verídico, valedero, entonces pierde las sumas y el trabajador puede volver a pedirlas. Y la otra consecuencia que puede llegar a generarse es cuando el empleador no consigna las cesantías al fondo de cesantías. Se genera una indemnización moratoria, que es la indemnización por no consignar las cesantías. ¿Listo? Entonces, digámoslo, yo trabajé todo el 2019, ¿sí? A mí me tenían que consignar las cesantías el 14 de febrero del 2020, pero resulta que no me las pagaron, ¿sí? No me las consignaron. Y estamos a hoy, no sé, junio, julio, agosto, diciembre, y no me las han consignado. Entonces yo no tengo mis cesantías, no tengo, digamos que estoy estudiando y las necesito y mi empleador no me las ha consignado. Ahí se genera la indemnización. ¿En qué consiste esta indemnización? En un día de salario por cada día de mora o de demora en el pago. ¿Listo? Y empieza a contar desde el 15 de febrero respectivo y va hasta cuando se pague. ¿Listo? O hasta el próximo. ¿Listo? Bueno, listo. ¿Qué más encontramos? ¿Qué otra prestación social encontramos? Los intereses a las cesantías. ¿En qué consiste en esto? Bueno, lo regula la ley 52 del 75 y consiste en que el empleador debe pagar el 12% anual de las cesantías que se liquidan cada año. ¿Sí? Entonces es el 12% de el valor de las cesantías que se le paga a cada trabajador, y si el empleador no paga esos intereses a las cesantías con corta el 31 de diciembre, si no los paga, los tiene que pagar dobles. ¿Listo? La fórmula es la siguiente: el valor de las cesantías, es decir, el valor que dio como resultado la fórmula de las cesantías, por 0,12 por días laborados dividido 360, o puede ser simplemente cesantías por el 12%, y ahí les sale el valor que deben pagar. Listo, sí, serían cesantías por el 12%, y ahí les da el valor de los intereses de las cesantías, o lo pueden hacer también así como está en la fórmula: cesantías por 0,12 por días laborados dividido 360. ¿Listo? ¿Qué más encontramos? Encontramos la prima de servicios. Entonces, la prima de servicios es también un año, un mes de salario, pero se hacen en dos pagos, uno en junio y otro en diciembre, hasta el 30 de junio y hasta el 20 de diciembre. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de esta prima de servicio? Hacer partícipe al trabajador de las utilidades, ¿sí?, que ha podido tener un trabajador. ¿Listo? Anteriormente de esto estaban excluidos algunos trabajadores, en especial los trabajadores domésticos, pero fueron incluidos por una ley que se emitió en el 2015, creo, o en el 2016. ¿Listo? Bueno, las prestaciones sociales, como lo dice la diapositiva, no son no son factor salarial, o no se consideran factor salarial. Se debe pagar máximo el 30 de junio los 15 días, los primeros 15 días, y máximo el 20 de diciembre los siguientes 15 días. ¿Listo? ¿Cómo se liquida? Igual que como se liquida las cesantías, es decir, y me devuelvo a la fórmula de las vacaciones, es P igual a salario, también con todo, es decir, con el auxilio de transporte más con todo lo que tiene connotación salarial, por los días laborados dividido 360. ¿Listo? Y también estas, es decir, las primas de servicio, se pagan proporcional. ¿Listo? Lo que pasa es que si hubiéramos estado en clases les hubiera hecho la fórmula, pero no, bueno, no estamos en esto, entonces nada que hacer. Listo. Entonces, prestaciones sociales, encontramos las cesantías, las primas de servicio y los intereses a las cesantías.
¿Qué no es una prestación social? Las vacaciones. ¿Listo? Eso es una compensación en dinero. Pero pues es un derecho que tiene el trabajador. ¿Qué más? Bueno, ¿qué es otro, algo muy importante que debemos tratar? Mm, el auxilio de transporte. ¿Quiénes tienen derecho al auxilio de transporte? Las personas que devengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y siempre y cuando se genere un gasto para trasladarse del lugar en el cual trabaja, del lugar en el cual se domicilia el trabajador hasta el lugar en el cual presta su servicio. Entonces, si se genera ese gasto y además devenga menos de 2 salarios mínimos, o hasta 2 salarios mínimos, tiene derecho al auxilio del transporte. ¿Quiénes no tienen derecho al auxilio del transporte? Las personas que viven en el lugar de trabajo. Es decir, si ustedes tienen una empleada doméstica y ella es interna, pues ya no tiene derecho a este auxilio de transporte. O ustedes tienen un mayordomo y el mayordomo vive en su finca, pues no tiene derecho al auxilio del transporte. Tampoco hay lugar a pagar el auxilio de transporte cuando la empresa entrega o suministra el transporte. Es decir, digamos que trabajamos en una empresa que se llama Coca-Cola y Coca-Cola todos los días a las 5 de la mañana pasa a mi casa y me recoge y recoge a todos los trabajadores de la empresa, entonces pues no tendría derecho al auxilio del transporte. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo no voy un día a trabajar? Pues ese día me pueden descontar el auxilio de transporte porque no generé el desgaste o el gasto de trabajar. Cuando tampoco tienen derecho al auxilio de transporte, cuando viven cerca. Y esto es bastante relativo y discutible porque dice más o menos, o pues lo que he encontrado doctrinariamente es que cuando viven cerca y se pueden ir caminando, es decir, no se genera el gasto de, eh, del auxilio de transporte. Entonces que en ese momento no hay lugar al pago del auxilio de transporte. Y tampoco se genera el pago del auxilio de transporte cuando la persona está incapacitada, pues porque no tiene que moverse para ir a trabajar. ¿Listo? Como les los expliqué anteriormente, el auxilio, o como se los advertí anteriormente, el auxilio de transporte no constituye salario, pero la norma dice que sí se debe tener en cuenta para las prestaciones sociales y solamente se tiene en cuenta porque así lo dijo la norma. Entonces, para las prestaciones sociales, es decir, para las cesantías, primas y para los intereses de las cesantías, se tiene en cuenta el auxilio de transporte, pero no para las vacaciones porque las vacaciones no son prestaciones sociales. ¿Listo? ¿Qué más? Ustedes saben que ustedes al tener un trabajador tienen que pagarle aportes, tienen que hacer los aportes de seguridad social. Entonces cuando vayan a liquidar a los trabajadores no deben incluir los aportes a seguridad social, no deben incluir el auxilio de transporte ni en los aportes a seguridad social ni en parafiscales. Y no se tiene en cuenta para las vacaciones. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Espero que sí. ¿Qué más encontramos? Encontramos la dotación. Vamos a ver, la dotación también es una prestación social. Entonces, ¿cuándo se generan las dotaciones? Las dotaciones se generan cuando usted devenga hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cuando lleva por lo menos 3 meses de trabajo. Es decir, que si yo llevo un mes de trabajo y me tienen que dar las dotaciones, no tendría derecho porque tiene que tener por lo menos 3 meses de trabajo. Y igual con el tema de los salarios, hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando se pagan cuando se paga la dotación, se paga el 30 de abril, son fechas que están determinadas por la ley, el 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de diciembre, es decir, son 3 dotaciones que se hacen anualmente. Importante, si el trabajador usted le entrega su dotación y no se lo pone, el próximo no tiene que darle la dotación. ¿Listo? No, dice la norma que si el trabajador no se lo pone, pierde el derecho a recibir los restantes. Esto, digámoslo, yo le entrego las botas y él llega en chanclas, ¿sí? Entonces, pues nada hay que hacer, ya la otra no se los doy. Ojo, no pueden, es importante que tengan claro que una cosa es la dotación y otra cosa son los elementos de seguridad, porque usted no va a mandar a trabajar en chanclas
a un trabajador que está en una empresa petrolera, ¿no? Pues ellos deben tener botas de seguridad y todo el tema, ¿sí? Y pues si no se los pone, usted lo debe exigir que se los ponga porque es un elemento de seguridad y si él se le cae y se le muere, pues después es culpa de ustedes por no haber entregado los elementos de seguridad. ¿Listo? ¿Y qué otra cosa? Esto se entrega y el trabajador no tiene que devolverlos, es decir, usted no les puede entregar. Entonces, como le entregué 3 pares de botas, devuélveme las 3 pares de botas. No, esos elementos son para el trabajador. Esa dotación no se devuelve, no le van a devolver el jean roto, no, nada de eso. Eso es para el trabajador. ¿Listo? Eso en torno a a la dotación. Ahora, esto no hace parte de mi clase, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Los aportes a seguridad social. A los trabajadores se le deben hacer unos aportes a seguridad social todos los meses. Puntualmente encontramos que se hace el aporte de salud, pensión y riesgos laborales. ¿Listo? Entonces, estos aportes no se hacen de manera completa por parte del trabajador, del empleador, sino que tiene una parte del empleador y una parte del trabajador. Entonces, ¿cómo se da esto? Entonces, se tiene el salario más el salario, todo lo que constituye factor salarial, ¿listo? Y, digamos, en salud se debe pagar el 12.5%, en pensión el 16% y en riesgos laborales, dependiendo del riesgo, desde 0,522% hasta 6,960%. Entonces, en tratándose de salud, el empleador va a pagar el 8,5% y el trabajador el 4%. En tratándose de pensión, el el empleador va a pagar el 12% y el trabajador el 4%. Y en tratándose de riesgos laborales, el empleador tiene que hacer el aporte completo porque él es el obligado o él va a tener el seguro, él es obligado a pagar los riesgos laborales porque él es el que está generando el riesgo laboral. Entonces tiene que pagarlo todo. ¿Qué es esto? ¿Y por qué es tan importante? Esto es el seguro que tienen ustedes empleadores y que tienen los trabajadores. Es un seguro que tienen para alguna enfermedad o accidente común o laboral o para la muerte o para la vejez. ¿Listo? Esto es un seguro que es súper importante. Yo soy muy exigente normalmente con las personas que trabajan a mi alrededor de decirles yo pago seguridad social y pago seguridad social porque con eso me aseguro yo. Porque, digámoslo, si no se paga salud, todas las contingencias o todas las prestaciones asistenciales, es decir, todas las citas médicas se las tengo que pagar yo como empleador a mi trabajador. ¿Sí? Entonces, todas las prestaciones asistenciales las tengo que pagar yo, si no lo afilio a seguridad social en salud. Si no lo afilio a seguridad social en pensión, él puede perfectamente demandarme porque le faltan semanas para pensionarse y yo se las tenía que pagar. O, digamos lo que se muere, ¿sí? Se muere por una enfermedad común. Yo tengo que pagarle la pensión de vejez. O, digámoslo, que mi trabajador está haciendo una labor, la labor de su contrato y se muere por un accidente laboral, pues tengo que pagar yo la pensión de sobrevivientes, tengo que pagar yo, digámoslo que no se muere, pero que inválido, tengo que pagar yo la pensión de invalidez. Y una pensión perfectamente puede costar muchísimo dinero, muchísimo dinero. Entonces, esto es un seguro para, eh, para los empleadores. ¿Listo? Entonces, es muy importante que ustedes lo hagan siempre. Para mí debe hacerse siempre. ¿Sí? Esto es de los derechos, en especial los de los pensionales, que son derechos imprescriptibles. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo se liquida o el porcentaje, cómo se obtiene el porcentaje de los riesgos laborales? Hay una tabla y se da dependiendo del riesgo, el riesgo 1, 2, 3, 4 y 5, siendo el riesgo 5 el más alto, en el cual ustedes encuentran trabajos de manejo de explosivos, explotación minera, ¿sí? Trabajos de manejo de asbesto, ¿sí? Y en el nivel 1, riesgos tranquilos, como riesgos de trabajo en oficina, financieros y, bueno, así sucesivamente. Estos son, y dependiendo de dónde ustedes ubican
el objeto social de su empresa ahí, y de la labor que realiza el trabajador, ahí es donde ustedes hacen el pago respectivo. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Buen día.